Camino Extravaganza Comunicaciones te invita. Mismo contenido, nuevas secciones. Niños junior, jóvenes, damas y temas de interés general. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde o por www.abcradiopuebla.com.mx. Contáctanos al 22 21 65 02 39. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos compartir la palabra del Señor para sus vidas, y el mensaje que tenemos es: el hombre espiritual entiende a Dios. Y queremos leer la palabra del Señor en el libro de Isaías 55:8, que nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos a esas personas que tienen diferentes pensamientos, formas de ver la vida. A veces las criticamos, ¿verdad? O hablamos mal de ellas, ¿verdad? O en pocas palabras hablamos mal del mundo, ¿no? De aquellos que no han entendido los pensamientos y los caminos del Señor. Y nosotros muchas veces, nosotros mismos como iglesia, a veces tampoco entendemos los caminos del Señor y los pensamientos del Señor. A veces nosotros, vuelvo a repetir, juzgamos al mundo, juzgamos a los propios cristianos, nos juzgamos entre nosotros mismos, pero el Señor no piensa igual que nosotros. El Señor dice que sus pensamientos son diferentes. Para que nosotros podamos entender los pensamientos del Señor y los caminos del Señor, tenemos que estar dentro de una espiritualidad, ¿sí?, que el Señor requiere para que podamos entender esos pensamientos. Entonces, el mundo no entiende los pensamientos del Señor, pero muchas veces los cristianos también, aunque estamos dentro de la iglesia, a veces no llegamos a entender sus caminos. Por ejemplo, nosotros muchas veces pensamos que nuestros pensamientos son agradables delante del Señor, pero a veces el Señor nos derrumba todo eso. Por ejemplo, a veces pensamos que con el Señor, ¿verdad?, vendrá toda la paz, toda la alegría, todo el amor. Regularmente cuando le hablamos a una persona del Señor, regularmente le hablamos de que se acerque a Cristo, ¿verdad?, y que todos sus problemas se terminarán, problemas económicos, problemas familiares, problemas de adicciones. Le hablamos a estas personas y les decimos que todo esto se terminará, ¿verdad? Regularmente eso es lo que muchas veces se ha hecho, ¿no? Y nos presentan a un Jesús que terminará todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, cuando en realidad nuestro Señor Jesús nos había dicho que Él no vino a poner paz, sino espada en la familia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno cree dentro de la familia, eso sería el motivo de una ruptura, de un vínculo familiar, ¿verdad? Y no es que el Señor lo haya querido así, sino el simple hecho de que esa persona que ha aceptado a Jesús ahora piensa las cosas celestiales. La persona que ahora acepta a Jesús piensa las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Ya no piensa en las cosas del mundo, ya no piensa en las cosas de esta vida, sino ahora piensa en las cosas del mundo. Entonces son dos reinos diferentes, son dos pensamientos diferentes, ¿verdad? Y bien lo dijo nuestro Señor Jesús, que no puede haber una comunión, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando nosotros presentamos a Jesús, a las personas les decimos que todos nuestros problemas se van a terminar, cuando en realidad a veces ese pensamiento, ¿verdad?, no es el pensamiento del Señor, sino el pensamiento del Señor es rescatar a las personas que han aceptado a Jesús, ¿verdad?, aún por sobre su familia, aún por sobre sus esposos, sus esposas, es rescatarlos. Sí, entonces mis pensamientos pueden ser, ¿verdad?, que con Cristo yo voy a tener una vida mejor. Pero ¿qué pasa si yo realmente creo en el Señor y mi familia no? Ahí nos damos cuenta que hubo una ruptura, una espada. El Señor Jesús vino a ser esa espada, que vino a separarme de mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia no quiere creer en Jesús, pero yo sí. Mi esposo no quiere creer en Jesús, pero yo sí. Mi esposa no quiere creer en Jesús, pero yo sí. Los hijos no quieren creer en Jesús, pero yo sí. Y cuando nosotros creemos en Jesús, las personas no pueden entendernos a nosotros, porque llevan una vida natural, una vida
podemos decirlo, mundana, ¿verdad? Y no pueden entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos realmente entender a Jesús? ¿Cómo podemos entender que los pensamientos míos no son los mismos que el Señor? Pues entonces aquí la palabra del Señor nos enseña, dice Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo cerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Aquí el Señor nos está diciendo que los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son de paz. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros vamos a ver como bueno, el Señor lo va a ver malo. ¿Sí? Lo que muchas veces para nosotros no es malo, ¿verdad? Para el Señor sí lo es. Muchas veces lo que para nosotros es bueno, para el Señor no lo es. Recuerdo a nuestro Señor Jesús que cuando venía a predicar en las aldeas de Judea, en las aldeas de Israel, cuando Jesús venía a predicar, Él les decía a las personas que le siguieran. Y muchas personas que le querían seguir a Jesús, uno le decía, Maestro, yo te seguiré, solamente déjame ir a enterrar a mi padre y entonces te seguiré. Y podríamos pensar, ¿verdad? En nuestra mente natural diríamos, pues la familia es una parte importante, ¿verdad? Pero Jesús tenía otro pensamiento. Para que lo que a nosotros muchas veces es bueno, repito, para el Señor no lo es tanto. Entonces se acerca a esta persona y le dice, Señor, te seguiré, solamente déjame que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos pensar, podemos decir, bueno, Jesús no tenía consideración, Jesús no tenía corazón, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que no respetara el dolor de esa persona? No respetara el dolor de aquella persona que realmente quería seguir a Jesús. Muchos de nosotros a veces queremos seguir a Jesús, pero hay algo que nos impide. Y podemos pensar, ¿verdad?, que quizás la familia es algo importante que no se puede romper. Pero Jesús no está diciendo, ¿verdad? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú has creído realmente en Jesús y realmente quieres seguir a Jesús, entonces a tu familia la harás un lado, a tu familia que están muertos espiritualmente, porque Jesús está hablando de una muerte espiritual, no de una muerte física, ¿verdad? Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces ese joven, esa persona que realmente quería seguir a Jesús, ¿verdad?, él solamente quería enterrar a su padre, pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de una muerte espiritual, ¿sí? De que muchas veces si tu familia está muerta espiritualmente, si tu familia realmente no quiere nada de Dios, nuestro Señor Jesús está diciendo, déjalo, ¿sí? Para nuestros pensamientos quizás es imposible aceptar eso, de decir, ¿cómo voy a alejarme de mi familia? ¿Cómo voy a alejarme de mis padres? ¿Cómo voy a alejarme de mis hijos? ¿Cómo voy a alejarme de mi matrimonio? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, nos está diciendo con esta palabra que los que están muertos espiritualmente, ¿verdad?, nunca van a querer acercarse a Dios. Los que están muertos espiritualmente nunca van a querer algo con Dios. Precisamente se lo decía a aquella persona, déjalos. Los que están muertos espiritualmente, déjalos. Tú ven y sígueme. Podemos pensar, repito, que a Jesús no le interesaba, ¿verdad?, el dolor que sentía, pero en realidad le estaba hablando de algo más profundo que quizás muchos no puedan entender. Otro se acerca a Jesús también y le dice, ¿sabes qué, Señor? Te seguiré. Solamente déjame ir a despedirme de mi padre y volveré. Jesús le responde, quien ha puesto su mano en el arado y torna su mirada hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo.
Entonces ahí vemos otra vez un pensamiento diferente. Para nosotros es importante, ¿verdad?, honrar a los padres. Para Jesús también es importante. Pero muchas veces el Señor nos va a pedir o exigir más, ¿verdad? Para entender sus pensamientos, muchas veces tenemos que separarnos. Tiene que haber una separación. Si queremos seguir a Jesús, si queremos entrar en el reino, debe de haber una separación con el mundo, debe de haber una separación con los amigos, debe de haber una separación con la familia, todo por seguir a Jesús. Entonces, a veces no llegamos a comprender los pensamientos de Dios, no llegamos a comprender los caminos de Dios, como bien nos lo decía Isaías, ¿verdad? Que los pensamientos del Señor no son como nosotros pensamos, ni los caminos que nosotros llevamos son como las del Señor. Entonces muchas veces nuestros caminos nos llevan, aún dice la Escritura que muchos caminos son los que llevan a la perdición, pero solamente hay un camino que es Cristo, el cual nos lleva a la vida eterna. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Podemos ver a una madre decir que ama realmente a sus hijos. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?, de una madre que realmente ama a sus hijos, de una madre que da todo por sus hijos, y podríamos decir, ¿verdad?, que el amor de una madre es un amor que sobrepasa muchas cosas. Pero cuando llegamos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, a veces la familia pasa a ser como segundo término, y más cuando no creen en el Señor. Cuando realmente nosotros empezamos a seguir a Jesús, va a haber conflictos en la familia, va a haber conflictos con los hijos, va a haber conflictos con el esposo, va a haber conflictos con la esposa, y parece ser que en lugar de tener paz, tenemos guerra en la familia, guerra en la escuela, tenemos guerra en la sociedad, ¿sí? Y somos perseguidos, y entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido que entonces yo entre en esta etapa que haya solamente guerra, solamente haya discusiones, ¿sí? Porque el Señor nos está empezando a moldear, el Señor nos está empezando a probar. Entonces el Señor Jesús nos habla y nos dice que tenemos que ser probados. No es como muchas veces nos enseñan que con el Señor Jesús es pura paz, es puro amor. Sí, en algún tiempo, después de un proceso, habrá toda paz, toda tranquilidad. Pero principalmente, cuando tú crees en el Señor Jesús, tienes que pasar un proceso en el cual todos se te van en contra, tu familia se va en contra, tus amigos se van en contra, la sociedad se va en contra. Podemos ver, repito una vez más, el ejemplo de esta madre en el cual ama a sus hijos, y podemos ver y podemos escuchar a una madre decir que ella ama a sus hijos, que ella daría su vida por sus hijos, y aunque fuera un delincuente, ¿verdad?, ella seguiría siendo la madre de ese joven. Aunque el hijo fuese malo, una persona decía, nuestros hijos son nuestros hijos, aún si nuestros hijos nos cortaran una mano, nuestros hijos serían nuestros hijos. Y ese es un pensamiento, ¿verdad?, de una madre, ¿verdad?, natural, y que diríamos, bueno, pues realmente es una madre que realmente ama a sus hijos, ¿verdad? Podemos ver el pensamiento de una madre que diga, mi hijo será borracho, ¿verdad?, y si se perdió lo busca, y donde quiera que lo encuentra, si lo llega a encontrar, le amaría. Estos son los pensamientos de una madre natural, pero una madre espiritual, ¿qué haría? ¿Sí? ¿Cómo entendería que la mejor batalla sería orando? Una madre realmente entiende que cuando su hijo se ha desviado, cuando su hijo se ha perdido, si su hijo se ha inundado en las drogas, en los vicios, la madre espiritual no se pasaría llorando, ¿verdad?, por el dolor, sino ella lloraría, ¿verdad?, porque donde quiera que se encuentre, Dios tuviese misericordia de él y le hiciera salvo. Ella lloraría, pero no de
de tristeza, sino que por donde quiera que él esté, el Señor tuviese misericordia y le resplandeciera el Evangelio a su vida. Son pensamientos muy diferentes, ¿sí? Podemos ver a esa madre que pues se la pasa buscando a su hijo, ¿verdad? Se la pasa llorando sin hacer nada, pero una madre espiritual, una madre que realmente entiende a Jesús, ella se pasaría orando, ¿verdad? Y poniendo en las manos del Señor a su hijo. Entonces son realmente pensamientos diferentes que quizás pudiesen parecer similares, pero son diferentes. Asimismo, nuestro Señor Jesús nos dice que los pensamientos de Él son totalmente diferentes a los nuestros. Lo que a nosotros nos parece bueno, quizás para el Señor es malo. Entonces, nuestros pensamientos nos engañan. Nos dice la palabra del Señor que aquí en Mateo 16, 22 al 25, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí podemos ver a un Pedro con un pensamiento natural de tener compasión por Jesús. Podemos ver a un Pedro que tenía esos pensamientos naturales. ¿Quién dudaría de que realmente Pedro amaba a Jesús? Ninguno de los discípulos se preocupó por Jesús. Jesús le decía a sus discípulos que él iba a ser entregado, ¿sí?, por manos de pecadores, y que él iba a ser crucificado y que él iba a ser azotado. Sin embargo, ninguno de sus discípulos, ninguno de los apóstoles mostró su amor, mostró su preocupación. Sin embargo, llega Pedro y le dice: ¿sabes qué, Señor? Que esto no te acontezca. Empezó a tener compasión Pedro. Que esto no te acontezca, Señor, que no pases por eso. Podríamos decir, el amor de Pedro, ¿verdad?, era grande, y podríamos decir qué pensamiento tan más hermoso tenía Pedro, ¿verdad?, de que no le pasara eso a Jesús. Realmente le amaba. Pero fíjense, el pensamiento de Pedro, aunque era un pensamiento noble, un pensamiento bondadoso, un pensamiento de preocupación, Jesús lo reprendió, ¿sí? Jesús le dijo: apártate, Satanás. Y además de todo le llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino piensas en las cosas del hombre. Asimismo, nosotros muchas veces decimos: es que no me quiero separar de mi familia, porque es que mira, es que pobrecitos, es que mi mamá está enferma, es que mi papá es alcohólico, es que esto, es que aquello, ¿verdad? Pero Jesús le responde a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, piensas en las cosas del hombre. Nuestros pensamientos, aquí nuevamente nos está recalcando el Señor que nuestros pensamientos muchas veces van en contra de los pensamientos del Señor, que muchas veces lo que pensamos que es bueno, lo que pensamos que es conveniente, no es conveniente para el Señor. Vemos a un Pedro compasivo, vemos a un Pedro preocupado por el Señor, que le dice: no te acontezca esto. En pocas palabras, le dice a Pedro, a Jesús: Señor Jesús, no mueras, ten compasión de ti. Pero Jesús le responde: apártate, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino piensas en las cosas de los hombres. Y ahí nos damos cuenta que siempre habrá un choque entre lo que pensamos y lo que piensa Dios. Lo que pensamos a veces suele parecernos bonito, suele parecernos hermoso, suele parecernos correcto, pero va en contra de Dios. A veces la forma en cómo vestimos también nos parece ser correcto, pero a veces
eso va en contra de Dios. La forma en que a veces hablamos también nos parece ser muchas veces correcto, pero va en contra de Dios. La forma en que tratamos a las personas muchas veces nos parecerá correcto, pero muchas veces también irán en contra de Dios. Y así hay muchas situaciones que nos mostrará el Señor que van en contra del Señor. Y nos demuestra el Señor que nuestros pensamientos no son los mismos que los nuestros. Entonces vemos que cuando este discípulo se preocupa por Jesús, Jesús le llama Satanás. A veces en nuestras vidas nos puede mover la compasión, más que lo correcto. Por ejemplo, si alguna niña dice, ¿sabes qué? Le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Hazme una fiesta. Y la fiesta, ¿verdad? Es una fiesta en la cual invita a la muchachita, ¿verdad? Le parecería bueno que haya alcohol, que haya bailes, que haya muchas cosas, ¿sí? A veces por el amor a la familia, a veces por amor a los hijos podemos desviar nuestro corazón y decir, bueno, pues una vez al año, ¿verdad? Yo creo que no sería malo, porque nos mueve la compasión por nuestros seres queridos y esa compasión nos lleva, ¿verdad?, a pecar, nos lleva a ofender a Dios. Nuestro Señor Jesús decía que poca levadura puede leudar, puede dañar toda la masa. Entonces así mismo muchas veces nosotros podemos ofender a Dios cuando nuestros pensamientos no son claros en los pensamientos del Señor. Parece ser que los pensamientos de nuestro Señor Jesús son rígidos, pero en realidad no lo son así, porque nos dice Jeremías, ¿verdad? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. O sea, el Señor quiere realmente lo mejor para nosotros. No es que el Señor sea malo, no es que el Señor prohíba esto, prohíba aquello, no es que el Señor no tenga sentido del humor, sino que simple y sencillamente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pero muchas veces nosotros no podemos experimentar lo que Dios piensa para nosotros. Dice 1 Corintios 2, 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el Señor nos vuelve a hablar y nos dice, ¿verdad?, que para que nosotros podamos entender los pensamientos del Señor, necesitamos la mente de Cristo. ¿Y cómo puedo tener la mente de Cristo? La palabra del Señor, la Santa Biblia, es la mente de Cristo. Si usted quiere buscar una respuesta a algo que usted no tiene, a una situación que no tiene usted salida, respuesta, usted la va a encontrar en la Biblia. Si usted quiere saber cómo llevar un noviazgo cristiano, usted va a encontrarlo en la Biblia. Si usted quiere saber cómo llevar un matrimonio cristiano, usted lo va a encontrar en la Biblia. Si usted quiere aprender a cómo llevar una relación padre-hijo, para eso tiene usted la Biblia. Si usted quiere llevar una relación, ¿verdad?, de empleado a patrón, usted tiene la Biblia. Usted quiere aprender cómo ser una buena autoridad, usted tiene la Biblia. Y ese es el pensamiento del Señor. Entonces, a veces nosotros criticamos a aquellos al mundo, que no entienden las cosas, ¿verdad? Pero viene y dice la palabra del Señor en Corintios, ¿verdad?, la acabamos de leer, que dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios. Es decir, usted no puede sacar de un error a alguien, ¿verdad?, que usted todavía no le ha enseñado. Por ejemplo, usted no puede atacar a alguien que es idólatra, vamos a decirlo así,
si usted no le ha enseñado principalmente qué es la idolatría y cómo se lleva a cabo esa idolatría. Entonces, a veces el mundo no puede percibirlo, no puede entender nuestro lenguaje porque no nos hemos acercado a ellos y no hemos entablado una conversación e irles enseñando. A veces solamente atacamos a las personas, pero no hay una enseñanza, ¿sí? No hay un seguimiento. Entonces, aquí la palabra del Señor dice que para entender al Señor necesitamos llegar a un nivel espiritual, ¿sí? Para entender los pensamientos del Señor tenemos que entender, ver las cosas espirituales. Jesús en una ocasión les decía a los fariseos, cuando les hablaba por parábolas y les hablaba de palabras de vida, ellos no entendían muchas veces lo que Jesús les quería decir, y Jesús les respondía: si no podéis entender las cosas terrenales, mucho menos podréis entender las celestiales. ¿Por qué? Porque usted nunca va a poder entender que algo es malo, ¿sí?, si Dios no ha llegado principalmente a su vida. Usted no va a poder entender que es malo las drogas, los vicios, si usted no tiene un encuentro con Dios. Principalmente el Señor le invita a usted a que tenga usted un encuentro con el Señor, que usted sea perdonado de sus pecados, que usted se arrepienta de todo corazón, y entonces empezará a usted a vivir una vida espiritual, ¿sí? Muchas veces, aunque estamos en la iglesia, pero no llevamos una vida espiritual, llevamos una vida natural. Aunque estamos en la iglesia, pero no estamos creciendo en una vida espiritual, sino simplemente una vida natural. Muchas veces nuestros principios no reflejan nuestro cristianismo. Y el Señor nos enseña en esta tarde, lo que tenemos que hacer es que para que podamos entender los pensamientos del Señor, ¿verdad?, es necesario leer la Biblia. Tendremos dificultades y tendremos separaciones con la familia, sí, pero después de ello vendrán las bendiciones. Después de una separación familiar, después de una separación de amistad, vendrá algo mejor. Y el Señor nos lo está diciendo en su palabra: yo tengo pensamientos de paz, yo tengo pensamientos de amor, ¿sí?, para ustedes. Entonces ahora simplemente es acercarnos al Señor Jesús y decirle: Señor, yo quiero de tus pensamientos, yo quiero de tus caminos, porque nuestros caminos no son rectos, nuestros caminos no nos llevan a ningún lado. Nuestros caminos parecieran ser limpios, pero nuestros caminos no son los mismos caminos que el del Señor. Así es que yo le invito a usted que medite en su vida, medite en sus caminos, medite en sus pensamientos. Ahí en Corintios al final nos decía: si es que tienen la mente de Cristo. Si usted ya tiene la mente de Cristo, entonces usted puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Usted puede discernir entre sus propios pensamientos si son buenos o son malos. Acuérdese que la Escritura también nos enseña que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Lo que muchas veces nos va a parecer bueno, quizás no lo sea tanto. Lo que muchas veces nos va a parecer algo bonito, el Señor muchas veces lo va a rechazar, no lo va a aprobar. Así es que el Señor nos habla de esta manera, y yo le invito a que usted medite en la palabra del Señor, ¿verdad?, y que cada día tomemos nuestra cruz y nos nieguemos a nosotros mismos. Amén. Así es que pues les dejamos con esta palabra y medite en ella, y que el Señor les bendiga.